Bien. Entonces, hablábamos de las neuralgias del trigémino, que dijimos que el trigémino era el quinto par, ¿verdad? Olfatorio, óptico, motor ocular común, patético, trigémino, motor ocular externo facial, auditivo, glosofaringeo, neumogástrico y espinal e hipogloso mayor, que es el número 12. Bien. Entonces, la neuralgia del trigémino es una condición que le puede aparecer con cierta frecuencia al odontólogo y se puede confundir con un dolor de muela. Realmente la neuralgia del trigémino es un dolor de cabeza tanto para el neurólogo como para el neurocirujano como para el mismo odontólogo. Como dice ahí, a veces se puede percibir el dolor alrededor de los ojos, en la nariz, la mejilla, un latigazo. Las complicaciones a veces, yo recuerdo un paciente que tuvimos junto a un neurocirujano y yo, que era una neuralgia del trigémino, más bien que era una neuralgia como migratoria, le empezó atrás en la región occipital y fue migrando y después se le puso aquí la región supraorbitaria y después cuando entró a la región infraorbitaria, el neurocirujano me dijo para que yo le bloqueara el nervio infraorbitario por dentro intraoral, localizamos el nervio infraorbitario después. Era una cosa curiosísima, un paciente diabético y la neuralgia iba como migrando, se iba moviendo, empezó aquí atrás y fue caminando y prácticamente después le bloqueamos el dentario, el infraorbitario, después el mentoniano, le cogió hasta el mentoniano y después tuve que bloquear la rama dentaria inferior. Y ya ahí se acabó la película. El paciente quedó con media cara adormecida, pero era mejor porque él no soportaba el dolor de la cara. Entonces, para un dolor permanente, mejor una anestesia permanente, para que ustedes vean a veces las cosas que aparecen. Las neuralgias de trigémino se manejan generalmente con un medicamento que se llama Tegretol, carbamazepina, que es casi el estándar, el gol estándar, el medicamento clave, fundamental para el manejo de las neuralgias de trigémino. Como dice, bueno, mira aquí abajo, carbamazepina, Tegretol, se ingiere con los alimentos y se va aumentando. Siempre hay que vigilar la aparición de algunos, hay que hacerle hemograma de control, porque a veces pueden dar algunos tipos de problemas. Eso que nosotros hicimos fue descompresión vascular, o sea, lo que nosotros hicimos fue risotomía con un electrodo, por decirlo así, cauterizando en la rama del trigémino. Y con eso prácticamente el paciente prefirió mejor cambiar un dolor permanente a una anestesia permanente. Ya ustedes saben, es un negocio a veces no muy bueno, pero cualquiera lo hace mejor. También se usaba con alguna frecuencia inyecciones de alcohol en el ganglio de Gasser. Sí, déjame ver que me estaba tapando. Aunque a veces puede regenerar, puede recidivar. Otra vez, como dice aquí, risotomía quirúrgica, sesionando la rama afectada, ya mediante craniotomía, pero nosotros no lo hicimos por craniotomía, sino directamente cada una de las ramas del trigémino que fue emigrando el dolor. Como le decía, en el examen, tratar de actuar sin prisa, mantener que no haya corriente de aire, no mover al paciente bruscamente, colocarle como de evitar tocarle la cara al paciente porque se le puede disparar el dolor, no forzar la zona cuando se afeite ni cuando comen, nada, evitar comida o líquido frío o caliente, vigilar que el paciente no caiga en desnutrición porque a veces se pueden desnutrir, vigilar la higiene personal, insistir en los medicamentos. También hay que proteger el ojo para evitar que se vaya a introducir lesiones, porque a veces puede tener alguna pequeña dificultad para el parpadeo, para el cierre del ojo. No tocarse los ojos, realizar buena higiene del ojo, inspeccionar el ojo varios días, utilizar protector, colocar la comida en el lado sano de la boca, mantenerlo en higiene, visitar periódicamente al odontólogo. Esta, la parálisis de Bell o parálisis facial, esta coge media cara. Realmente ustedes saben que el facial es un nervio motor o sensitivo. El nervio facial, mayormente. Motor o sensitivo. ¿Quién me dice? ¿Ese nervio mueve o tiene que ver con la sensibilidad, el facial? ¿Qué me comentan?
El nervio facial es el nervio que mueve todos los músculos de la cara, que te permite sonreír, cerrar el ojo, fruncir el ceño. Todas esas expresiones, el nervio facial nos avisa, nos ayuda a controlar el acto como comer, beber, hablar. Es decir, cuando el nervio facial está comprometido por una parálisis de ver, el paciente tiene una característica que es que la cara se le ve, la cara torcida, no puede cerrar no puede cerrar el ojo, no puede cerrar la boca, se le ve desviada. Es un cuadro que a veces se puede presentar como se llama parálisis a frigor, se puede presentar por una exposición violenta a frío, otra vez se puede ser viral por herpes, otra vez trauma emocional, a veces se han descrito casos, por ejemplo, de una persona que se expone de repente a una nevera, a un frío, y el frío le da una parálisis facial. Es decir, es algo multifactorial. Muchas veces se resuelve con el uso de esteroides y fisioterapia, otras veces es más complicado. Generalmente cuando el paciente está con la parálisis facial, es bueno parchar el ojo, es bueno, como se dice, cerrar el ojo, porque si no, el paciente puede ulcerarse la córnea, porque si no se, si no se lubrica el ojo, como cada vez que pestaña, se le puede resecar la córnea y termina con una úlcera de la córnea. Entonces, ese es un nervio muy importante. Como dice aquí, el facial es motor y sensitivo, pero mayormente es motor. La función más importante es la función motora, que es la de darle la mímica, la expresión a la musculatura de la cara. A veces puede durar 2 o 3 semanas. Yo he visto parálisis facial que se han recuperado espontáneamente, otras a veces duran mucho tiempo y realmente es difícil a veces la recuperación. Como dice ahí, las manifestaciones, sensación de adormecimiento, hormigueo, atrofia de los músculos. A veces si no se logra recuperar, muchas veces se maneja con esteroides y con fisioterapia y pueden, a veces pueden aparecer otros síntomas agregados, como por ejemplo pérdida del gusto, serotomía, zumbido de oído o hipoacusia o lagrimeo. Es decir, incapacidad para comer, la comida se le sale de la boca al paciente. No hay un tratamiento específico para la neuralgia. Comenzar el masaje para tratar de mantener el músculo activo, enseñar al paciente a darse masaje, corticoides, eso es lo que más se ha usado para disminuir el edema, analgésico y estimulación eléctrica para mejorar el tono. Y como le decía ahorita, proteger el ojo afectado, ya que al no tener el pestañeo, bolido el reflejo del pestañeo, se puede secar el párpado y entonces puede venir las úlceras de córnea, como yo le dije ahorita. Hay que hacer lavado, usar lágrimas artificiales en caso que sea necesario. Los casos que a mí me han tocado, lo que uno hace es que le parche el ojo, le pone sí, una pequeña gasita y que el ojo se mantenga parchado y esperar y manejar con esteroides. La mayoría de las veces evoluciona bien, pero otras veces no es tan fácil, ¿no? Como dice, dime, diga, aló, dime. Ah, bueno. Enseñarlo, más bien enseñarle al paciente a hacer ejercicio, como fruncir el entrecejo y hacer así, cerrar los ojos, apretar los labios, mover la boca, hacer todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, ponerlo, mírenlo ahí, una buena imagen de esa parálisis facial. Miren cómo ese paciente, ¿qué tiene ese paciente? ¿Qué ustedes ven ahí? ¿Quién me dice lo que ve? ¿Quién me comenta lo que ve ahí así rápidamente? ¿Qué se ve? ¿Qué ustedes ven ahí? Dianalba, Nayi, Adelhai, Kiara, ¿quién? ¿No ven nada ahí en esa diapositiva? Bueno, está bien. Como ustedes se dan cuenta, tiene el ojo cerrado. Ese ojo no lo puede, ese párpado no lo puede cerrar y ese ojo posiblemente, si no se lo parchan y no le ponen lágrima, ese ojo va a ser una úlcera de la córnea. Sí, eso hay que manejarlo. Y como ustedes Y ven, la boca también, doctor. la boca torcida, pero yo estaba esperando que ustedes me lo dijeran, claro.
y la Hasta la incapacidad. nariz se le ve un poco Es, torcida. exactamente, o sea, prácticamente una hemicara se le ve desviada. Entonces eso Profesor, una cosa, entonces el ojo también que tiene sería el izquierdo, lo tiene totalmente cerrado, no tiene movilidad de no, abrir. el izquierdo lo puede abrir, lo que pasa es que a veces para compensar, o sea, que un esfuerzo, o sea, porque este no lo puede cerrar y entonces a veces el paciente lo cierra ese como Por la fuerza que hace. exacto, como un movimiento, sí, pues tratando de cerrar, pero realmente no tiene ningún control de ese párpado superior. Mire cómo se le ve desviada la línea media, mire cómo se ve así. Sí. Tiene Okay. incapacidad. Si él fuera a beber agua, es como si tuviera una anestesia, se le saldría el agua por ahí, por esa comisura. Entonces, es decir, es una condición un poquito molesta para el paciente. Muchas veces evoluciona bien, pero otras veces da mucha carpeta, da mucho dolor de cabeza la recuperación. También otra condición más que hay que tomar en cuenta, que es la migraña y la crisis epiléptica. La epilepsia también pueden aparecer. La epilepsia es una descarga sincrónica, es una descarga de golpe y el paciente se le va, por decirlo así, se le va la conciencia y cae en un estado de inconsciencia que se recupera. ¿Qué se recomienda si le da a un paciente una crisis de epilepsia en el consultorio? ¿Qué ustedes creen que se debe hacer? Vamos a ver quién me dice. Si el paciente comienza a convulsionar, el paciente epiléptico, ¿qué se hace en esos casos? Lo más sencillo, ¿qué es lo que hay que hacer? Se debe colocar en el piso, por más decir, en un sitio plano. Exacto. Y si está en el sillón, O sea, y ponerlo de lado. y también que otra cosa muy importante, meterle un trapo en la boca, meterle algo para que no se muerda la lengua. Sí. Ustedes saben, eso es importante, Puede meterle enredar, o sea, puede la lengua asfixiarse con ella. no le den agua, no, yo de ponerle algo para que no se muerda la lengua, porque se puede morder la lengua. Entonces, se le mete algún objeto, puede ser una servilleta, lo que fuera, algo para evitar y acomodar la lengua para que no se la vaya a morder, porque a veces son contracciones fuertes, ustedes saben. Eso hay que distinguir una crisis de migraña, que es un dolor fuerte de cabeza, de una crisis epiléptica. Como dice aquí, la diferencia, la migraña son en la manifestación principal, el nivel de conciencia en la migraña está preservado, el tipo está consciente, en la epilepsia está alterado. Generalmente hay lo que llama un aura, que es como que se ve una lucecita antes de que se presente el ataque. En la epilepsia también, pero puede ser variada. El aura, o sea, esa luz, en la migraña puede durar minutos, en la epilepsia segundos. La duración de la crisis, la migraña es más larga. La epilepsia puede algunos minutos, pero se recupera generalmente. A veces puede despertar medio somnolento y el epiléptico también. O sea, la historia familiar, eso es importante, investigarla. A veces sí, pero a veces en la epilepsia no, porque puede ser por un trauma, por otra cosa que desarrolle la epilepsia. El inicio de la crisis puede ser súbita. La influencia del estrés en la migraña es muy alta. En la epilepsia el estrés no tiene mucha importancia. Los factores desencadenantes en la migraña son desencadenantes. En la epilepsia prácticamente no se conocen factores desencadenantes. Bueno, se terminó eso. Entonces yo le voy a dar ahora, déjeme cambiar, no se vaya, que voy a ver ahora otra patología. ¿Se me oyen? Así que no se me vayan. No se me vayan de ahí. Que voy a presentar algún otro casito. Voy a cerrar para poder